Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Divox Radio. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta ya en nuestro segundo y último bloque de conversación. Estamos junto a Alfredo Solar, él es gerente general de Atlas y también es past president de Acera, ¿ya? Estamos también aquí conversando con nuestra querida Katherine Holk. Alfredo, me gustaría retomar, si bien tú lo mencionaste en el primer bloque, respecto a las medidas y incluso las posibles medidas que se podrían anunciar, o que algunas que han sugerido algunas empresas respecto a la suspensión de las empresas en mercado de corto plazo, producto de todas las restricciones que tiene el sistema, digamos, y los problemas financieros que han tenido. Quería ver ¿qué te parece a ti de al menos la necesidad de poder establecer algunas medidas de corto plazo? Tal vez no son las adecuadas, digamos, para algunos, pero ¿qué te parece, digamos, no hacer nada, digamos, con respecto a estas empresas que están con estrés financiero, digamos, y que lo han declarado públicamente desde el año pasado, digamos? O sea, mira, yo creo que la situación es grave y creo que hay que hacer algo, porque si no se hace nada, lo que va a ocurrir es que muchas empresas no van a soportar, digamos, muchas empresas que tienen clientes regulados, que tienen PPAs de clientes regulados, no están pudiendo soportar la situación y por lo tanto van a seguir saliendo del balance, abandonando los contratos y cada una correrá la suerte que pueda correr, digamos. Hemos visto algunas que han terminado procesos de quiebra, otras que están intentando separar los PPAs de los activos, pero son soluciones que no son consensuadas con la autoridad, son soluciones que cada una de las empresas va tratando de buscar por qué lado reduce o minimiza sus pérdidas. Entonces, la situación es clara, o sea, las empresas contrataron energía barata, aportaron a la competencia en Chile, se rompió el oligopolio que había, se pudo bajar los precios de energía, el gobierno de alguna manera promovió muchísimo esta participación de muchas empresas extranjeras en el mercado chileno, indicando que los contratos iban a ser estables en el largo plazo. Habían supuestamente mecanismos que iban a proteger de situaciones como los desacoples de precios en base a estos factores de ajuste o factores nodales, no me acuerdo el nombre exacto que tienen, pero que en la práctica no están operando correctamente porque son calculados en base a proyecciones futuras y los problemas son en general problemas que ocurrieron en el pasado. Se echa a perder una línea, se desacopla un nudo, tienes un impacto económico y eso es lo que hay que atacar, no una proyección a futuro. Así que en definitiva la situación es grave. O sea, si ya hay dos empresas que se salieron del balance, una tercera que también la semana pasada anunció que se salía y no podía cumplir con el contrato, y otras, no sé cuál es la cantidad, 6, 5, 7, no tengo idea, pero que están también muy en el borde de tener que tomar esta decisión. Yo creo que es una situación que como país se percibe grave. No puede ser que en un mercado que se desarrolla y que tiene que ser sano y que hay bancos financiando, inversionistas que han venido confiados, invertidos, nos encontramos que hay 10 empresas que no pueden soportar, que los flujos de caja no le dan para pagar la deuda. Eso significa que las empresas en definitiva ya perdieron todo su equity, que ya no van a tener rentabilidad. Aquí estamos hablando de la siguiente capa, ya no son capaces de pagar las deudas con los bancos están perdiendo confianza en el sistema chileno y creo que eso es un daño irreparable que va a impactar seguramente en mucho más altas tarifas para el futuro. O sea, aquí va a costar financiar proyectos que sirvan contratos regulados en el futuro. Eso a mí me parece que es bien evidente que va a ocurrir. Ahora, como te decía, yo no sé, yo creo que nadie tiene la solución, porque si la solución existiera, se estaría debatiendo y se estaría proponiendo. Existió esta carta de las 9 empresas renovables que de alguna manera proponían una solución en base a cambiar la definición del costo marginal en función de las centrales que operan a mínimo técnico para que marcaran marginal. Yo creo que eso fue una propuesta, digamos, osada, que de alguna manera permitió abrir el debate,
pero que tenía muchas aristas que eran imposibles de haber implementado, porque si bien resolvía el problema de algunos, empeoraba el problema de otros, impactaba los equilibrios de los contratos de otros actores que están retirando energía del sistema. Entonces, en definitiva, a mí me parece que era, era más bien un golpear la mesa para decir hagamos algo que una solución con factibilidad real de implementación. Pero la situación es grave y el sector de energías renovables, sobre todo el que está muy jugado hacia los contratos de clientes regulados, está en una crisis. Está en una crisis y tiene que ver cómo sale de esta crisis. Y creo que ahí un poco la autoridad ha sido contraria a abrir la puerta en el sentido de que se terminen los contratos regulados o de que se arreglen los contratos regulados. Más bien la posición de la autoridad ha sido no se toca el contrato, no se toca el contrato a menos que la empresa quiebre. Entonces, en definitiva, la salida que se está dando es una salida dolorosa, no es una salida de alguna manera que permita la continuidad a la operación. Entonces, me parece que vamos a ver situaciones como la que vimos en el caso de SolarPack, donde al final, por la quiebra de la compañía, se termina el contrato PPA y el activo seguramente va a salir a la venta, va a cambiar de mano. O sea, de alguna manera se desarma la estructura que se armó cuando estas compañías decidieron invertir y contrataron a largo plazo y financiaron con bancos. Aquí estas estructuras se van a desarmar para muchas sociedades si no pasara algo. Y ese algo en el cortísimo plazo yo no sé qué puede ser, digamos. Definitivamente no creo que no, es bien difícil. En Acera este tema se estudió bastante y se plantearon más de 30 medidas hace ya unos 7, 8 meses y se le mandó una carta al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía, al coordinador eléctrico, del orden de 30 medidas, donde todas suman y son parte de las soluciones, digamos. Lo que comentábamos antes, los temas de transmisión, tratar de poner automatismos, operar las líneas en N para reducir las restricciones, temas de los ingresos tarifarios, por ejemplo, antiguamente en condiciones de congestión los generadores percibían el ingreso tarifario, después eso se trasladó a la transmisión y en definitiva lo que está haciendo es bajar la tarifa regulada de transmisión, pero los generadores están perdiendo muchísimo dinero producto de haber perdido los ingresos tarifarios. Entonces yo creo que en condiciones adaptadas está bien que esos ingresos tarifarios remuneren la transmisión, pero en condiciones de congestión, a mi juicio, deberán revertir de nuevo los generadores. En definitiva, no recuerdo las 30 medidas, pero yo creo que hay muchas que apuntan en esa dirección y que se podrían ir gradualmente implementando para tratar de bajar la carga. Pero fundamentalmente creo que el tema principal hoy son dos, los desacoples de precios y los costos sistémicos. Y los costos sistémicos particularmente, es bien difícil pensar cómo pueden bajar en el sistema y son imposibles de traspasar en un contrato regulado. Entonces, esos costos sistémicos que eran $2, $3 y llegaron en determinados horarios o circunstancias a niveles de $18, $20, básicamente destruyen a una compañía cuyo precio de PPA es $40. O sea, si se estructuró para vender energía en $40 y hoy día tiene que enfrentar $20 de costo sistémico que no puede traspasar, definitivamente esa compañía perdió su equity y no va a estar en condiciones de pagar su deuda, va a estar muy próxima al default y es como no sé, es como una situación bien irreversible. Entonces, me parece que en eso la autoridad ya reconoció que el costo sistémico se va a tener que poder traspasar y lo anunciaron que así sería para futuras licitaciones. Pero los contratos actuales habría que pensar en algo de ese tipo para poder salvar las sociedades que hoy día están en esa circunstancia. Y si no, vamos a ver un desastre bastante más grande del que estamos viendo ahora. Sí, completamente de acuerdo, Alfredo. Y interesante el tema de las 30 medidas, porque hay cosas que pueden ir aminorando esta situación media caótica que tenemos hoy en día,
Entonces, muy interesante el tema de las 30 medidas, y en ese sentido pienso que debería quizá existir un grupo de trabajo más constante. Y yo sé que las asociaciones se han organizado mucho y eso ha sido útil, es un respaldo importante para el gobierno. Pero, por ejemplo, la mesa que hizo la CNE del mercado a corto plazo ya tuvo su tiempo y terminó. Quizás esos temas se deban retomar con una mesa de expertos que puede ser parte de las asociaciones y de algunos otros expertos, y mantenerse porque a mí me da una sensación de que, claro, algunos proponen, otros no están de acuerdo, y el gobierno hace en lo mejor que puede, pero quizá es un momento, y así lo veo yo, y es un poco la perspectiva de Sigre, es un momento en que todos tenemos que ponernos a trabajar para aportar, para mejorar, independiente de que yo sé que ustedes, por ejemplo, en Acera eso se hace 100%, nosotros en Sigre también, pero quizás si lo hacemos todos juntos pudiera ser un poco más intenso y un poco más considerado. No lo sé, de verdad que estoy en este momento pensando en voz alta. Em, Me gustaría que exista algo así, y claro, con participación de la autoridad, pero quizás no como organizador incluso, sino que como parte del equipo de trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que aquí hay que buscar consenso y creo que la autoridad de alguna manera demanda eso desde la industria, o sea, que se puedan plantear medidas donde todo el sector y los sectores estén de acuerdo, porque en la medida que llegan señales que son contradictorias, yo creo que las medidas no se pueden implementar. O sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo es, oye, operemos la red en N y no en N-1. Y al final, para la gente que nos está escuchando aquí, los que no son súper expertos, operarla en N-1 es como decir, bueno, tenemos la carretera de Santiago a Viña que tiene doble calzada, usemos solo una y la otra que quede de reserva para emergencia. Es una cosa que uno dice, no, pero es que esto sería absurdo, si tenemos dos, usemos las dos. Bueno, si toda la línea la tenemos duplicada, toda la red eléctrica la tenemos duplicada, utilicémosla en su plena capacidad y creo que eso va a descongestionar muchísimo, va a eliminar los curtailment, va a reducir mucho los desacoples de precio. Entonces, ¿pero por qué no se puede alinear esto? Para el sector de generación es obvio que operar en N es mucho mejor que operar en N-1. Pero para las compañías de transmisión dicen, bueno, si hay un problema en la línea, a mí me van a sancionar fuertemente. Entonces una compañía de transmisión de alguna manera prefiere, es un resguardo, operar en N-1 porque si hay un problema, bueno, desconecta, ocupa la otra línea y el problema no persiste. El coordinador eléctrico también tiene un mandato muy focalizado en la seguridad más que en la eficiencia económica, a pesar de que son ambos, pero ellos, el coordinador de alguna manera lo enfrenta como seguridad es prioridad uno y por lo tanto no estoy dispuesto a transar. Entonces, tampoco tiene una voluntad muy grande de ir hacia estas soluciones de manera sistémica, global, grande, en las líneas principales. Hay que reconocer que sí lo ha hecho como casos excepcionales en algunas líneas más pequeñas donde algún generador propone un automatismo y hay tramos que operan, digamos, en N en base a algún automatismo, pero como una solución generalizada en líneas grandes. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de una solución que serviría y tendría impacto real en el corto plazo en las compañías y en los resultados, pero que definitivamente no se logra alinear a todos para que eso de alguna manera ocurra así. O otras cosas como, no sé, por lo que hablábamos antes de los ingresos tarifarios, que puede aliviar muchísimo a las compañías de generación, pero de alguna manera va a impactar a la cuenta de los clientes. Entonces, mira, al final este es un asunto de suma cero. O sea, el sector eléctrico es un cúmulo de transferencias entre unos y otros donde esto suma cero. Así que al final el Estado aquí no paga nada. Las empresas invierten, venden electricidad, cobran y estamos llenos de reglas. Y
y si un sector está desequilibrado y se pretende equilibrar, al final esa suma cero sigue existiendo, entonces eso se le carga a otro. Entonces las soluciones son, oye, estos generadores tienen problemas, que paguen otros generadores, o que paguen los transmisores, o que paguen los clientes, o sea, son transferencias entre uno y otro. Entonces el consenso absoluto va a ser muy difícil de lograr porque los intereses, difícilmente vamos a tener a todo un sector con los intereses 100% alineados. Entonces es un desafío grande, y yo creo que aquí hay que centrarse en medir cuál es el efecto de no hacer nada. Si no tratamos de corregir, la situación se va a estresar más con quiebras de compañía y con una sensación de inseguridad en el sector que en definitiva va a terminar haciendo que los precios suban, que los bancos sean mucho más reticentes a financiar y por lo tanto todo lo que ganamos en términos de mayor competencia y precios más bajos, creo que vamos a retroceder bastante en eso, nos vamos a ir a licitaciones con menos actores, precio más alto, mayor dificultad en el financiamiento y eso en definitiva es una pérdida para el país. Entonces ahí es donde viene un poco la necesidad de buscar y crear cuáles de esos consensos son los primeros que aparecen para la implementación rápida. Pero las compañías que están enfrentando estos problemas definitivamente no tienen tiempo. O sea, las renovables en general han crecido en el mundo y en Chile en base a estructuras de project finance. Los equities son del orden de, no sé, 25-30%, 70% es deuda. A los bancos hay que estarles pagando cada 6 meses. Te llega la fecha de pago, tienes que pagar cuotas de millones de dólares y si no las has podido recaudar en ese periodo producto de la venta de energía, entonces no hay forma, digamos. Te tienes que enfrentar al banco y decir, no puedo pagar. O el accionista tiene que cubrir, digamos, el project finance, que por esencia tratan de estar sin recursos. Entonces hay accionistas que por 1 o 2 veces sí lo hacen. Dicen, bueno, mira, yo soy serio y a pesar de que no hay recurso contra el accionista, voy a ponerme para que esto funcione. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una regla, tiene que haber una señal que te indique que puedes salir de esta situación. Yo creo que el problema que tenemos hoy día es que hay compañías en la cual la situación es extrema y no hay señal de cómo se sale. Entonces, claro, al que le falta $1 millón, posiblemente el accionista lo ponga, pero al que le faltan $100 millones, el accionista no lo va a poner, porque nadie quiere perder $100 millones y el otro año otros 100. Entonces, esas cosas yo creo que no van a pasar. Así que no tengo una solución. Lo que tengo es, no sé, mucha decepción, digamos. No sé por qué llegamos a esto, pero llegamos y creo que sería bien conveniente que la industria pueda salir. Si no sale con alguna solución donde todos se salvan, se va a salir de esto con bastante costo. Alfredo, hay una figura que a mí me gusta mucho, que la hemos comentado con Alexis. A ver, una de las grandes razones por la que hemos llegado a esto es porque tenemos mucha regulación atrasada. Hay muchísima regulación, o sea, es cosa de ver distribución, por ejemplo, que si bien no aplica directamente acá, podría mejorar mucho las condiciones. Tenemos mucha regulación atrasada. Y bueno, esto yo creo que lo he repetido muchas veces en los programas. El tema de que el sector energía dependa del gobierno de turno y que los chilenos cada 4 años cambiamos de lado político, se nos olvida lo que pasó, vemos el otro lado más atractivo. Siempre dicen, en el sur se dice, siempre el pasto se ve más tierno al lado del vecino. Entonces cambiamos de lado político y se produce un quiebre en que perdemos una cantidad de tiempo en todo lo que es regulación, en que no solo perdemos tiempo, sino que incluso cambian las manos, cambian las maneras de hacer las cosas. Existen iniciativas súper buenas que quedan guardadas ahí en un cajón. Entonces, claro, o sea, una solución muy interesante es poder migrar a una agencia regulatoria independiente, y en el caso de que no se pueda aún, a lo menos
tener un comité de expertos, porque tú mencionaste que es muy difícil que las empresas se pongan de acuerdo. Y coincido 100% contigo porque esto al final es una bolsa y se va tirando para un lado o para el otro. Pero a lo menos, si es que no podemos llegar a la agencia regulatoria y tener un comité de expertos que trabajen en esto, porque hasta ahora todo el mundo lo hace ad honorem. Y tenemos expertos en el país ya suficientemente capacitados como que trabajen. Y lo otro que echo de menos, y quizás es por mi formación un poco nerd, son estudios. Bueno, yo sé que Acera hizo un estudio buenísimo con SPEC, pero por ejemplo, Asesol está haciendo uno de generación distribuida, que igual es válido, pero me faltan estudios, o sea, me falta la letra dura, me falta la simulación. Eso es un poco mi visión y pienso que si se crea algo así, podría ser abarcado. Em, La verdad es que es un poco lo que dices tú, ¿no? Es como ya medidas desesperadas. Sí. Además, yo creo que agregar, yo comparto el diagnóstico que hace Alfredo, de que realmente esto es suma cero y se ve muy complejo. Yo creo que aquí también hubo una olla a presión que se mantuvo congelada por 3 años, que efectivamente yo creo que el haber congelado los precios, no estoy diciendo que esté mal, pero esa fue una decisión que se hizo y uno entiende el contexto que ocurrió, hace que ahora recién se estén descongelando las tarifas, no sea posible traspasar todo lo que uno quisiera, si es que esa fuera la solución, traspasar todo, digamos, a cliente final o a los retiros, digamos. Ya, o sea, efectivamente no lo hace posible. De hecho, las tarifas están congeladas por tramo ya por 10 años, lo cual también le produjo otro estrés, probablemente incluso a las mismas empresas renovables, digamos. Entonces, claro, ahora hay algunas soluciones que incluso técnicamente no se pueden traspasar a cliente final, digamos, no dan tan estabilizar las tarifas, entonces sería seguir pateando la pelota para adelante, digamos, esto es una bicicleta eterna, ya hemos hecho 2 bicicletas y una tercera bicicleta creo que también no tiene solución ahí tampoco por el lado, o de difícil solución, por el lado del cliente final, digamos. Sí, mira, yo creo que hay muchos temas acá, hay muchos temas. Indudablemente todo esto del PEC, todo esto de diferir el cobro de las tarifas eléctricas al sector de generación le ha hecho muchísimo daño. La primera ley de PEC básicamente lo que hizo fue diferir el pago de las tarifas, pero todos los costos de financiar eso entre las tasas de interés, los abogados, la estructuración de la línea con el BID, etcétera, etcétera, prácticamente a una compañía que le tenían que pagar $3, oye, $1 se perdió entre intereses, estructuración y todo, y va a lograr recuperar $2 diferidos en el tiempo. La siguiente ley de estabilización de tarifas de alguna manera reconoció un poco más esos elementos y se hizo cargo un poco más de los intereses y la estructuración, pero de todas maneras es un daño porque los flujos de caja se postergan y las compañías sufren, digamos, por la deficiencia, por la falta de liquidez fundamentalmente. Ahora, todo lo que tú dices, Katy, es verdad, digamos. Aquí se necesitan estudios, expertos, simulaciones y todo. Yo creo que un poco el sector eléctrico en Chile no es planificado y no hay forma de encontrar como ese óptimo social. Al final es un sector que se desarrolla por los intereses individuales de cada una de las empresas. Y lo que nosotros tenemos como sistema es la suma de todos esos intereses individuales y no convergen en el óptimo social. Entonces, no sé, alguien determina que lo mejor para su empresa es hacer una planta solar en crucero, va y la hace con la decisión y información que tiene en ese momento. Pero no hay una planificación central. Entonces, de alguna manera, la autoridad sí planifica la expansión de la transmisión, pero al final llega tarde. En definitiva, yo creo que nunca estamos en una condición de óptimo, estamos en una condición, no sé, como de multipendular. Entonces, en una época
todo era hacer carbón o todo era hacer gas, se cortó el gas argentino, todos hacemos carbón, después el carbón no se puede porque las emisiones, todos hacemos renovables. Entonces nos movemos reaccionando a las velocidades que la industria reacciona de repente muy rápido de un extremo al otro, y en esas transiciones se generan una serie de problemas que no se pudieron visualizar o que las velocidades de reacción de todo no fueron iguales. Y en general el sector político reacciona cuidando los intereses del cliente final, que no le suba la cuenta a la señora, porque al final ese es el voto del político. Entonces le da lo mismo si desequilibra todo un proceso de inversión donde hay 80 empresas invirtiendo y generando energía y con contratos a 20 años, pero decir no se va a pagar la cuenta o se va a postergar el pago de la cuenta o no se va a subir la cuenta, realmente desequilibra un sector de inversión súper importante. Entonces, el interés político es uno de los agentes y los intereses individuales de los agentes del mercado hacen que nos movamos, digamos, siempre en una condición imperfecta. Yo creo que sería bueno, un poco lo que dices tú, tratar de tener una, no sé, una guía, una hoja de ruta y un ente regulador independiente de los gobiernos de turno que de alguna manera vaya tratando de encaminar una solución que está pensada y que va mucho más allá de las autoridades que van rotando. No es un tema fácil, es un tema evidentemente complejo y creo que ahí lo van a tener que dejar para tratarlo en un siguiente programa, porque aquí se nos va a acabar el tiempo, no, esto no lo vamos a resolver. Así es, no lo vamos a resolver ahora, lo hemos tocado en varios programas y de alguna manera hay cierto consenso de que estos vaivenes políticos no le hacen bien al menos a la sociedad chilena, digamos, ¿ya? De alguna manera cierta estabilidad y sobre todo en este sector que es tan crítico son deseables. Así que, Katy, se nos acabó el tiempo, llegamos al término del programa. Agradecer a Alfredo Solar por esta tan interesante conversación, la visión de un conocedor del sector, muchos años de experiencia también, agradecer el valor también que está generando Atlas, no solo acá en Chile, sino también en la región. Deseamos mucha suerte ahí por la expansión que nos contabas, Alfredo, y bueno, Katy, nos quedamos con tema también ahí, dejó la pelota boteando Alfredo también para programas futuros. Yo quería comentar como para el cierre, Alfredo, me encantó tu mirada global del tema, detectando las falencias y el por qué no encontramos soluciones. Destacar eso y la claridad con que lo expusiste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente muy bueno que existan estos programas, muy entretenidos y creo que también es un granito de arena para contribuir a la solución. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar aquí con nosotros en Punto Conexión. Síganos en las redes sociales y nos vemos el próximo martes 13, si así Dios lo quiere. Martes 13. Así es. Cuídense, que estén bien. Chao.